Es tan violento, señores, que ni siquiera los cazahuracanes pueden entrar al monstruo huracán Melissa. Categoría 5 devasta Jamaica y ahora apunta a Cuba, que enfrenta la tormenta perfecta. 650,000 evacuados en medio de apagones, escasez y una crisis de dengue. Oigan cómo está Cuba. Eso. Sí. El huracán tocó tierra en el suroeste de Jamaica durante la tarde del martes 28 de octubre de 2025. El punto de impacto, señores, escuchen esto, fue la localidad de New Hope, en la parroquia de Westmoreland, donde desató su máxima furia. Vayan viendo, para la gente que lee señales, un avión cazahuracanes de Estados Unidos se vio obligado a regresar a su base en la isla de Curazao, después de que experimentara turbulencias más fuertes de lo normal, según dicen, al ingresar al ojo del huracán Melissa, categoría 5, y con vientos máximos sostenidos cercanos a 295 kilómetros por hora, señores. Wow. Nunca en mi vida había visto eso algo es 185 millas, casi 200 millas por hora. Es mucho. Casi 300 kilómetros por hora. Esto es lo que está pasando en Nelson Ricky con las consecuencias y las devastaciones. Bueno, los efectos de huracán en la isla, ya ustedes acaban de mirar algunas imágenes. Cuando yo lo vi, lo compartí con el equipo de producción. Para mí es algo impresionante. Bueno, dicen que es la tormenta más fatal, más letal que ha habido en la historia de la humanidad. Se reporta oficialmente la muerte de al menos 3 personas en la isla. Obviamente estamos en el periodo, en el proceso de levantamiento de la información como consecuencia directa del paso del ciclón. El sistema de salud fue severamente afectado. Hospitales clave, por ejemplo, como el Black River en Falmouth y en Cornwall Regional, sufrieron la pérdida de techos, inundaciones y cortes de energía. Más de 240,000 usuarios quedaron sin electricidad y se estima que entre 6,000 y 15,000 personas tuvieron que buscar protección en refugios de emergencia que fueron instalados exitosamente por el gobierno. Las autoridades emitieron una advertencia sobre el riesgo de encontrar cocodrilos desplazados por las inundaciones en áreas residenciales. En respuesta a la devastación, el primer ministro Andrew Holness declaró oficialmente a Jamaica como zona catastrófica. La comunidad internacional también se movilizó. El Departamento de Estado de los Estados Unidos comenzó a coordinar la canalización de ayuda humanitaria y el equipo de la NBA Miami Heat donó $1 millón para apoyar los esfuerzos de recuperación en Jamaica. Bueno, aquí dice rumbo a Cuba, alerta máxima ante una amenaza inminente, Nicolás Castillo. Así mismo, va rumbo a Cuba ya, y dice que aunque Melissa se debilitó ligeramente tras su paso por tierra, seguía representando una amenaza formidable para la región oriental de Cuba, que se preparó para un impacto directo. Las proyecciones meteorológicas para Cuba anticipan un evento ciclónico de gran intensidad. Ay, señor. Estamos hablando de la característica que tiene este fenómeno. Estamos hablando de una categoría esperada entre 3 y 4, porque como se ha debilitado un poco, ¿verdad? Vientos sostenibles superiores a los 200 kilómetros por hora, precipitaciones de 450 litros por metros cuadrados, o sea que va a caer bastante agua. Y estamos hablando de una marejada ciclónica con olas de hasta 6 metros. Eso es para Cuba, que es terrible lo que se está viendo. Medidas de prevención que deben ser tomadas, ¿verdad?, ante el peligro inminente. Las autoridades cubanas implementaron un plan de contingencia a gran escala en el oriente del país. Una evacuación masiva de cerca de 650,000 personas que fueron evacuadas o puestas a salvo en 6 provincias orientales, lo que representa aproximadamente el 7% de la población total del país. Paralización de actividades también. Se suspendieron todos los servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo. Se cancelaron también las clases en la región para minimizar el riesgo para la población. También estamos hablando de la protección a la infraestructura. 2 de las centrales termoeléctricas más importantes de la región fueron paradas por seguridad, anticipando posibles daños y buscando proteger el frágil sistema eléctrico nacional, que es bastante frágil en verdad. El peligro de Melissa para Cuba, no solo meteorológico, representa una tormenta perfecta, donde la furia del ciclón convergía con 3 crisis preexistentes
yo diría que más de 3 crisis, que hacían al país excepcionalmente vulnerables. Lo primero es la crisis económica, una profunda escasez de alimentos, medicinas y combustible, junto a una inflación elevada, limitaba la capacidad de respuesta tanto del Estado como de la población. La crisis energética que ya mencionamos, apagones a diarios de más de 20 horas, ya afectan gran parte del país. Y existía el temor de un colapso total del sistema eléctrico, como ya había ocurrido con los huracanes Ian y Rafael. Además, un tercer ingrediente es la crisis sanitaria, que hay un brote, como decía Nelson al inicio, hay un brote que está fuera de control del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, ya que habían sobrepasado la capacidad de los hospitales. Sobre todo, un escenario complejo para entender las emergencias médicas derivadas del huracán. Es grave lo que podría suceder. El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció la gravedad de esta situación, afirmando: habrá mucho que trabajar, sabemos que van a ser muchos los daños que va a ocasionar este ciclón. Yo tengo una pregunta aquí para Freddy, que va más allá del tema técnico del clima, lo que está pasando. Pero a nivel ideológico, de naciones que han sido usuarias del sistema dictatorial de los regímenes que en la región se han perpetrado. Entendemos que hubo un tema ideológico, una lucha, una batalla, una oposición a querer ser parte del tío Sam, a querer rendirse o bajarse, como decimos popularmente, los pantalones hacia el gobierno, hacia el capitalismo. Pero hemos visto, Freddy, cómo el comunismo ha llevado naciones, especialmente el comunismo que aquí se ha practicado, que en China ha sido muy diferente, pero que se ha practicado en países como Cuba y lo que está pasando ahora en Venezuela y otras naciones que se han metido profundamente en la pobreza y en la miseria. Esto es sin que venga una tormenta como esta milicia que está llegando. Pero ahora estar, señores, bajo la amenaza de una tormenta en naciones que, como está el tema de Cuba ahora, tiene una crisis de dengue y la infraestructura, usted sabe que no va a soportar el embate de un tema climático como este. Freddy, desde su punto de vista, como autor de libros, de bestsellers, ¿qué podemos nosotros aspirar? ¿Qué puede ser lo más salomónico para un régimen gubernamental que tenga características que no sean tan abrasivas como el capitalismo, que es exorbitante la riqueza de unos pocos, pero también de un comunismo que empobrece a la gente hasta el punto de hacerlos pasar hambre? ¿Cómo podemos nosotros mitigar esto un poquito? Bueno, lo que pasa es que en este momento preciso, ahora lo que Cuba necesita es solidaridad humanitaria, porque irnos a las cuestiones ideológicas y el criterio político para la selección de una nación que ahora mismo está siendo devastada por un huracán, yo pienso que es una discusión que podemos echarla para más tarde, un poquito más tarde, porque vamos a tratar de sacar a Cuba con bien de este proceso, como ha salido Jamaica, y le voy a explicar por qué. Yo aquí a la vez las disposiciones del presidente Luis Abinader, porque las tomó y aquí hubo muy poquísimos muertos. Si nos comparamos con otros eventos de esta magnitud, en otras circunstancias, señores, lo más comparable con esta vagabunda que es Melissa, Melissa se llama. Melissa, sí. sí. Melissa. Lo más comparable es el huracán David, pero hubo más de 2.000 muertos en el huracán David. Más de 2.000 muertos, miles de muertos, porque no se pudo contar la cantidad de cañadas que se desbordaron y borraron poblaciones. Creo que fue en ese huracán cuando hubo una iglesia que se cayó completa y mató como 400 feligreses ahí en Padre Las Casas de Azua. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de prevención aplicado correctamente en las naciones da resultados. Aquí hubo un muerto y un niño que se fue para el mar, por los arrecifes del mar, con ese fuerte oleaje. Ya hay imprudencias que no entran en el cálculo lógico de la probabilidad de las autoridades. Y bueno, va a haber unos carajitos que se van a ir para los farallones del mar Caribe a tirarse. Entonces, la prevención en Dominicana fue buena y evitó muchas muertes y muchas calamidades. Y tuvieron precaución y tuvieron...
Pero cuando te vas a Jamaica, lo que nosotros vimos ayer que estaba pasando sobre Jamaica, daba escalofrío, daba temores, daba una desolación, creíamos nosotros. Cuando tú empiezas a ver las víctimas mortales, tú dices, bueno, para la magnitud del fenómeno, estas víctimas son poquísimas, gracias a Dios que protegió a estos pueblos. Pero ahora va para Cuba. En este momento, independientemente de la condición ideológica del régimen que esté utilizando, que esté dándose Cuba, que lo tiene durante 64 años, lo que quiere decir que en algún momento los cubanos han tenido la posibilidad de salir de eso y no han querido, bueno, es un problema de los cubanos. Pero en este momento es solidaridad lo que necesita Cuba. Es que hay un sentimiento de solidaridad y de ayuda humanitaria que debe acudir hacia esta nación, porque Cuba siempre fue la más preparada para enfrentar los fenómenos naturales que tenían que ver con los ciclones. Cuba elimina todos los ramos, vigila el tendido eléctrico. Hay una cantidad de medios, pero desaloja a toda la población vulnerable, la desaloja y la mete en refugios seguros. Y les apuesto yo que la magnitud con que va a pasar por Cuba, la cantidad de muertos va a ser ínfima, porque tiene una experiencia vastísima. Cuando aquí un ciclón acababa con todo, con 100 muertos, 200 muertos, en Cuba no moría un alma, no moría, por la prevención y la precaución que se tenía de proteger a los ciudadanos en refugios seguros. Por eso, Iván, yo creo que la discusión la trasladamos para mañana. Podemos hacer una próxima entrega. Una próxima entrega. Es interesante lo que tú planteas, muy interesante. Así lo que pasa es que yo quiero que nos concentremos en los servicios humanitarios. Así es. Sí, hay un tema también que no debemos de olvidar. Me encantó que Freddy en días pasados trataba el tema de lo que tiene que ver con el cambio climático. Y quiero hacer un paréntesis antes de que mis compañeros sigan con su comentario. Estoy totalmente de acuerdo con Freddy en que la prioridad en este momento es tratar de ayudar al pueblo de Cuba. A nuestro gobierno también le pedimos, siempre se puede, donde comen uno, comen dos. Y nosotros somos un país inmensamente mucho más rico de lo que es Cuba. Podemos ayudarlos bastante, pero quiero que entiendan, le acabo de pedir información y veo que lo siguiente, ¿por qué Melissa es tan poderosa? ¿Por qué este huracán en particular, esta tormenta se convirtió en un monstruo? Dicen que el principal combustible para que Melissa sea de este tamaño y haga este nivel de daño ha sido el calor del océano. Es decir, la temperatura del agua ha convertido a Melissa en un monstruo. La pregunta es, ¿eso va a cambiar mañana? No. La realidad es que todas las tormentas que tengamos desde ahora hacia el futuro, cada una que venga será peor o mucho más agresiva y letal que la otra. Escuchen esto, cuando la temperatura del agua supera los 26.5 grados Celsius, se genera una gran cantidad de vapor de agua que sube de la atmósfera. El vapor libera una energía que se llama calor latente al condensarse y ese proceso fortalece los vientos y la lluvia del sistema. Según la NASA, el cambio climático ha calentado los océanos a 29 grados Celsius o incluso 30 grados Celsius. No sé si alguno de ustedes se ha metido en el agua cuando está bastante caliente y es muy desagradable. Bueno, eso es como una pista de esquí en la nieve para un huracán. No solamente, ¿tú sabes por qué ha sido tan lento? ¿Y por qué nos salvamos nosotros? Creo que además Cyril de León lo dijo en la entrevista con Colombia. Porque el agua estaba un poquito fría, la parte nuestra al sur. Eso fue que hizo que Melissa, en vez de seguir hacia nosotros, hiciera así. Eso nos convino. Y embarcó hasta el área de Jamaica y Cuba. Y va directo también a los Estados Unidos, para el cual también van nuestras oraciones, porque allá también va a llegar como una tormenta bastante rápida. Dice aquí que el huracán puede tardar bien en fortalecerse ahora por el exceso del calor oceánico. Un huracán categoría 5 se forma, escuchen esto, en apenas 24 horas. Yo le invito a ver una serie que hay en Netflix que habla de un huracán en particular que tocó la costa de Los Cabos en México. Y nadie lo esperaba. Era como, no, es una tormentica, son 3 nubes, no va a haber ningún problema. Y la gente en el hotel obviamente no fueron evacuados. Tal como indica este informe atmosférico de la NASA, en 24 horas esa tormenta se convirtió en algo que cuando el gobierno mexicano se dio cuenta, dijo, ya es muy tarde, no podemos ir a recoger la gente, no puedo mandar el ejército. Le pido a la gente del hotel que se quede ahí y aguante. Busquen la serie de los eventos catastróficos atmosféricos para que ustedes vean cómo una tormenta de un segundo a otro se convirtió en algo que destrozó completamente el hotel. ¿Cuál es la anécdota que podemos sacar de esto?
Lamentablemente ya el daño al planeta ya está hecho, no hay mucho nada más que hacer, pero sí ahora a nivel humano tenemos que darnos cuenta de que cuando una autoridad nos dice tienes que irte, tienes que salir de la orilla del río, tienes que ir a tal refugio, no podemos dudarlo ni un solo segundo. Siempre la autoridad tendrá más información que nosotros. Eso quería compartir, Iván. Así es. Nicolás. Bueno, ya el huracán Melissa, según hemos visto, está causando estragos en Cuba. Esperemos, ¿verdad?, que puedan sobrepasar nuestra solidaridad en estos momentos con los cubanos, que yo diría que no solamente en estos momentos, porque por eso hace poquito ya hablamos de todas las crisis por las que está atravesando Cuba, producto de, ¿verdad?, este régimen que está gobernando, que es la realidad. Y bueno, ya sería bueno que, por ejemplo, el tema del cuento, del bloqueo, pues suelten esa teoría y se enfoquen en ver cómo salir adelante ante esta situación tan complicada, porque vi que lo mencionaron también como una especie de excusa, como bueno, tenemos el huracán Melissa, el dictador Díaz-Canel estuvo hablando de que sería bueno de que ya se acabe el bloqueo de Estados Unidos a Cuba ante este fenómeno que también nos está afectando. Al final sabemos que no es la realidad de que el bloqueo al final termina siendo una excusa. Esperemos que puedan sobrepasar esta situación, ¿verdad?, ante el huracán Melissa, y que los daños no sean tan graves. Ya la situación de Cuba es catastrófica, electricidad, un caos total, y ahora entonces el tema del dengue, pues esperemos que puedan salir con Sí, pero Nicolás, te voy a decir una cosa, fue un error de Estados Unidos el tema del bloqueo, porque finalmente lo único que hizo fue fortalecer la tesis de los comunistas de que el imperio no tiene alma. Porque yo te voy a poner una anécdota, un día no había hotel en el Meliá Varadero, no había papel higiénico, perdón. Entonces cuando le consulta el cliente al director que por qué no hay papel higiénico, dice, estamos esperando que nos den autorización para bajar el papel de un barco. Papel higiénico no había en el hotel. A veces no hay jabón, no hay pasta dental. Por eso, no sé si escuchaste anécdotas de que muchos turistas sin alma también, para conquistar chicas, llevaban desodorante, jabón, papel, champú, rinse, perfume, cosas que no habían en Cuba para poder atraer la atención de las jóvenes en Cuba. Lo que te quiero decir es que el bloqueo es algo completamente inhumano. Quien lo haya entendido en algún momento como una herramienta eficaz para salir del régimen cubano, ya hemos visto en la realidad que no sirvió absolutamente para nada. Al contrario, sirvió para fortalecer la figura de víctima de los Castro. Estamos hablando de más de 50 años cuyo bloqueo no ha servido absolutamente para nada. Amparado en esa figura de víctima es que tienen al pueblo sometido a la situación que tiene Cuba en estos momentos. Como Freddy está tan tacaño, yo voy a tratar de sacarle una cosita a Freddy, a ver si Freddy suelta algo. Freddy, desde su mirada macro de lo que ha venido pasando con el comunismo a través de la región, ¿qué tanta viabilidad o qué tanto tiempo más se le ve a Cuba resistir el esquema que tienen justamente ahora? ¿Quién viene después de Canel? Bueno, el hecho de que Cuba haya resistido más de 60 años de todos esos embates, estando al lado del imperio más grande del mundo y no han podido con Cuba, te dice que es un pueblo resistente, un pueblo con una fuerte convicción ideológica, pero los procesos históricos llega un momento en que la dialéctica te lleva por delante, o sea, la rueda de la historia no se detiene nunca, nunca, ni un segundo. La historia va girando, girando, girando y te pasa por encima. Si tú no eres capaz de ese proceso histórico, aceptarlo y comprenderlo, ese proceso histórico te pasa por encima y te arrasa. Entonces yo pienso que lo único que está esperando Cuba para transformarse es la muerte ya de Raúl Castro para que ya tengan ningún obstáculo. Importante lo que acabas de decir.